Muy buenos días. Vamos a dar inicio a este programa que esperamos al finalizar nos llene de gozo, de fe y de esperanza. Este programa está orientado a que podamos conocer algunos padecimientos o enfermedades, y habrá también una parte en la cual algunos de los asistentes darán su testimonio, su vivencia de lo que ha sido esta enfermedad tan larga, tan dolorosa, tan costosa, y que lamentablemente no cuenta con el apoyo y los medios para que esto haga que cada uno de quienes las padezcan la puedan llevar en forma más digna. El programa como tal lo hemos denominado Charlas Inclusivas Neurológicas. Vamos a tratar de que sea absolutamente participativo. En la primera parte, un destacado profesional va a dar una charla y nos va a enseñar, nos va a motivar y nos va a clarificar algunos conceptos en lo que se refiere a la enfermedad del Parkinson y el Alzheimer. Como lo decía hace un instante, luego vendrán 3 intervenciones de personas que padecen esta enfermedad, y luego haremos la parte participativa, donde ustedes como asistentes van a tener la libertad de hacer las consultas respectivas en relación a los temas que aquí se van a tratar y lograr con esto algunas conclusiones que serán dadas a conocer tanto a las autoridades como a la comunidad en general dentro de los próximos días. Quisiera saludarlos afectuosamente a cada uno de ustedes, pero nombrarlos a todos me haría incurrir en el error de dejar a alguno sin nombrar, y eso no sería correcto. Pero quiero, en esta fría mañana, pedirles un aplauso por vuestra presencia, que enaltece este acto que vamos a comenzar de inmediato. ¿Quiénes son los organizadores de este evento? Sin lugar a duda, ha sido un trabajo arduo que, sin quedarme corto ni exagerar, ha tomado alrededor de 4 a 6 meses, donde ha destacado la participación, la preocupación, los contactos y, por qué no decirlo también, costos financieros y de tiempo del presidente de la agrupación de Parkinson, CEFAN, doctor Alberto Reyes, el señor Luis Rodolfo Salgado Alarcón, a quien conozco desde hace muchísimos años, y cuando me contó de este proyecto, sin dudarlo, yo le dije: cuenta conmigo dentro de lo que te pueda ayudar. Y como anécdota puedo decirles que anoche, hasta las 21 horas y algo, estábamos todavía reunidos afinando detalles para que este evento resulte de la mejor manera posible. Quiero
al iniciar este evento de las charlas neurológicas referidas especialmente al tema del Alzheimer y al Parkinson, dejar en este escenario para que dé oficialmente la bienvenida al presidente de la agrupación de Parkinson, CEFAM, doctor Alberto Reyes, señor Luis Rodolfo Salgado Alarcón. Don Luis Rodolfo, por favor. ¿Tú tienes mi carpeta, no? Estimados amigos, tengan ustedes buenos días. Le voy a hacer una presentación cortita porque voy a aprovechar bien lo que nos viene a entregar el doctor Será, que es más importante que yo. Quiero, como presidente de la agrupación de Parkinson, saludarlos y darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que conforman este auditorio. A la vez, debo agradecer de forma especial al gran equipo conformado por Pedro Chaná y su esposa y 5 internos de neurología que vienen a cooperar con una cruzada que hemos propuesto como agrupación. Debo destacar también que junto a nosotros se encuentran las uniones comunales, las agrupaciones para la salud, que reúne a usuarios con problemas de invalidez y otras personas que sería largo enumerar. Es muy grato poder recibir en nuestra situación una esperanza para aliviar nuestros males, aunque sea como un acto de comprensión y de apoyo. Entendemos que salud es un problema emblemático del país, pero también pensamos que en una comunidad unida con autoridades preocupadas del vivir de sus pobladores, hará todo lo posible para buscarlos, que empecemos la jornada bien. Bueno, empecemos la jornada y que el gran hacedor nos acompañe. Dejo el micrófono a la persona que va a dirigir esta primera parte. Es una charla de las 12 enfermedades que nos aquejan a las personas mayores de edad: Parkinson y Alzheimer. Un distinguido profesional en neurología con especialidad en Parkinson y trastorno del movimiento, reconocido a nivel internacional. No leeré su currículum, ya que esto significaría ocupar demasiado tiempo, pero les aseguro que en él no solo encontramos un profesional de Parkinson, sino un gran ser humano. Dejo con usted a don Pedro Chaná Cuevas. Bueno, han sido las palabras del presidente de la agrupación de Parkinson, CEFAM, doctor Alberto Reyes. Quiero, como lo dije al principio, saludar a cada uno de ustedes y me informan que también se han integrado a esta charla, que en un instante más ya comienza oficialmente, en representación de la ilustre Municipalidad de Tomé, que está patrocinando este evento, los concejales, la señora Ruth Acuña y don Larry Sandoval. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y entremos en materia. Y al entrar en materia, vamos a presentar a quien es un profesional con un reconocimiento internacional, que ha venido esta mañana a darnos una clase, una enseñanza y una visión de estas enfermedades. Señoras, señores, creo que nos vestimos de gala, los asistentes, porque vamos a tener el privilegio de escuchar de un profesional de la salud, un médico en el cual, si yo leyera o les diera a conocer su currículum, quizás ocuparía alrededor de 40 minutos. Quiero decirles que es un profesional joven que se tituló en 1985 con máxima distinción en la Universidad de Chile de Santiago.
En 1987 obtiene el título de médico cirujano con distinción máxima. En 1990 obtiene el título de especialista en neurocirugía con distinción máxima también en la Universidad de Chile. Y ahí comienza su periplo de conocer y de especializarse. Ha hecho especializaciones en Europa, forma parte en la actualidad de grupos interamericanos que están trabajando y luchando por estas enfermedades neurológicas que a muchos nos aquejan. Decir cuántas personas en Tomé padecen de este tipo de enfermedades es casi imposible. Se trató de reunir el máximo de información, se buscó en archivos, se buscó en internet, y la verdad es que es bastante difícil dado a la geografía de nuestra querida comuna. Participan activamente en la agrupación de Parkinson alrededor de 20, 22 personas en forma activa que son atendidas en forma regular en el CEFAM Dr. Alberto Reyes. Pero sabemos también que hay personas que padeciendo de esta enfermedad no tienen la posibilidad de ser atendidas porque los medios económicos no les permiten o su estado no les permite trasladarse hasta los respectivos centros de salud donde pudieran recibir la atención oportuna. ¿Y qué decir de la gente que padece esta enfermedad y que está o vive en lugares o zonas rurales? Recibir una atención al año es no recibir nada. Y es por eso que hoy día, para iniciar ya el tema y entrar en la cancha y salir victoriosos como salimos ayer ante un sufrido partido, ¿no?, que nos tuvo a todos en forma transversal, un poco nerviosos porque no fue fácil la cosa. Quiero presentar, y para mí es un orgullo, dejar en este escenario para que en los próximos minutos nuestro profesional, destacado neurólogo, el señor Pedro Chana, que entre paréntesis hoy día está de onomástico, miren la coincidencia, nos acompaña. Doctor, bienvenido, el escenario es suyo. Gracias. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí y debo hacer un reconocimiento antes de partir a nuestro gran amigo Luis Rodolfo Salgado, que llevamos ya, son 5 años ya, más o menos, se nos pierde un poco la primera vez que vinimos y estuvimos trabajando en el digamos, arriba en el CEFAM, y ha sido un trabajo, yo les digo que no exento de problemas, no exento de desalientos, pero sí con mucho tesón. De Luis ha estado poniéndole el hombro todo este tiempo y se ven los frutos, se ve una actividad llena, una comunidad comprometida, trabajando en conjunto, distintas personas participando. Creo que eso hace la diferencia y creo que una de las cosas que nos enseñó ayer el fútbol, yo no soy muy bueno para el fútbol, la verdad es que no es mi tema, pero creo que es algo que a todos nos hace entender ciertas cosas. ¿Se acuerdan? Chile probablemente, ¿no es cierto?, gane, es muy posible que gane, y si no gana ya está ganando, ya lleva mucho adelantado. Pero ¿cuál fue la esencia que determinó el cambio? Jugadores buenos hemos tenido mucho tiempo, ¿no es cierto? Todos conocemos jugadores buenos. Dos cosas yo siento que están influyendo. Una es que están jugando muy bien en equipo y la otra es que se la creen. Esas son las dos cosas que están sucediendo para que produzcan un cambio. Y creo que esas dos cosas se están dando aquí también. Estamos jugando juntos, estamos todos aquí juntos y estamos creyendo que podemos cambiar las cosas.
Esas dos cosas son las esenciales para producir cambio. Y creo que eso es algo que debemos reconocerlo en nosotros y seguir adelante. Bueno, vamos a los aspectos más técnicos y vamos a hacer un diálogo respecto a dos temas porque hay agrupaciones de enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a hablar un poco de los dos temas. Obviamente también hay un auditorio mixto que tiene personas que son profesionales de la neurología, que son los menos obvios, y también hay profesionales de la salud y también usuarios. Como eso es difícil por los distintos conceptos, yo la charla la preparé esencialmente orientada a la comunidad, pero si hay preguntas más complejas también las vamos a ir abordando y vamos a ir tratando de explicarlas para que todo el mundo pueda quedar, digamos, satisfecho y de conocimiento. Bueno, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no es cierto?, neurodegenerativas, ¿qué quiere decir? El sistema nervioso central, en la medida que va produciéndose un proceso de envejecimiento, va teniendo mecanismos que hacen que las neuronas se degeneren, o sea, se vayan destruyendo. Y voy a poner esa palabra que a uno nos gusta poner, neuronas que vayan muriendo, ¿ya? Es decir, que algunas partes del cerebro empiezan a destruirse esas neuronas en forma espontánea y empiezan a tener una especie de envejecimiento anticipado o acelerado. Dependiendo de qué zona se afecta, vamos a tener que aparecen los síntomas. Y así, si nosotros distinguimos las dos grandes enfermedades neurodegenerativas existentes, son la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, por lo tanto la más nombrada. La enfermedad de Alzheimer es la que tiene una prevalencia mayor, es más común, y después está la segunda enfermedad neurodegenerativa, es la enfermedad de Parkinson. Es decir, en estas dos enfermedades se producen destrucciones en ciertas zonas del cerebro que van a producir los síntomas que caracterizan la enfermedad. Y ahí vamos a ir viendo cuáles son esos síntomas. Ahí al medio aparece una enfermedad que se llama demencia de cuerpos de Lewy. ¿Qué es eso? Resulta que entre el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson hay una situación intermedia que tiene un poco de enfermedad de Parkinson y un poco de enfermedad de Alzheimer, pero no es ni la una ni la otra, sino que es esta situación intermedia. De ella no vamos a abordarla, vamos a dejarla solamente enunciada, pero van a tener en el fondo que entender que vamos a caracterizar Alzheimer y caracterizar Parkinson, pero existen situaciones que pueden compartir características entre las dos. Partimos por la enfermedad de Alzheimer. Ya, la enfermedad de Alzheimer fue descrita por el señor Alzheimer, que aquí está. Yo no sé si yo hubiera querido que le pusieran mi nombre a algo que en realidad entristece a tantas personas, digamos. Pero bueno, el señor Alzheimer va a tener que cargar con esto, se llama Eloís Alzheimer, y a la sazón de comienzos del siglo pasado, él describió la historia de una señora que empezaba a perder la memoria y que evolucionaba de acuerdo a lo que vamos a ir conversando actualmente. La enfermedad de Alzheimer, hay conceptos que tenemos que conduce a la demencia, ¿ya? No es lo mismo hablar de demencia que enfermedad de Alzheimer. Demencia se entiende como la situación en que ya este deterioro de capacidades lleva a perder la capacidad de relacionarse con el medio, la capacidad de hacer las cosas. Pero la enfermedad de Alzheimer, si bien es cierto, conduce a la demencia, parte sin demencia. Lo primero que parte es con olvidos. Y aquí se me van a aterrorizar probablemente muchos, porque muchos van a decir, a mí también se me olvidan las cosas, digamos. Y eso no significa que tengan Alzheimer. La enfermedad parte específicamente con la pérdida, ¿no es cierto?,
de la capacidad de acordarse de las cosas que han sucedido en el último tiempo, ¿ya? Tiene la característica que va perdiendo la capacidad de grabar la información que está, digamos, adquiriendo. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de informaciones. Una información que es la información que guardamos, ¿no es cierto?, la que tenemos de los tiempos pasados, y como ustedes ya sabrán, los que tienen parientes con Alzheimer, esa información se pierde muy despacio y muy tardíamente. En general, esa información queda conservada mucho tiempo, y la mayoría de las veces, si se pierde cuando ya está la enfermedad muy, muy avanzada. En las etapas iniciales, esa información no se pierde. La memoria que se pierde es aquella que tiene que ver con lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, no nos acordamos de lo que comimos en la mañana, no nos acordamos de las cosas que teníamos que hacer, y así se va produciendo todo un fenómeno de que la persona que empieza a tener esta pérdida de memoria empiezan a olvidarse las cosas. No todas las memorias son iguales, y ahí hay un punto que es muy importante. Por ejemplo, una de las memorias que es muy característica que se pierde en la enfermedad de Alzheimer es lo que se llama la memoria visoespacial. Ya, la memoria visoespacial es la que nos permite orientarnos en el espacio, es la que nos permite, por ejemplo, cuando vamos en la calle, saber a dónde estamos, saber reconocer el lugar o el ambiente en que estamos. Las personas que tienen Alzheimer, una de las primeras cosas que empiezan a pasarles es que se pierden con más facilidad. Y es por eso que ustedes pueden ver con cierta frecuencia, ¿no es cierto?, en la televisión, que se perdió una persona, un ciudadano que tenía un cuadro de deterioro o pérdida de memoria. Bueno, este proceso, que parte muy tenue al comienzo de pérdida de memoria, va con el tiempo progresando y va agregando otro tipo de problemas. Problemas muchas veces conductuales, por la misma desorientación, empiezan, como no tienen una buena memoria, empiezan a ponerse un poco más paranoicos, llamamos del punto de vista clínico, digamos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que empiezan a pensar de que les roban, porque, por ejemplo, como tienen desconfianza de sus cuidadores, guardan las cosas, guardan el dinero, por ejemplo, que es de ellos, y después no recuerdan dónde están y piensan que después se los han robado. Y en realidad tú empiezas a buscar en la casa y encuentras las cosas que ellos en distintas partes han ido guardando. En la medida que sigue progresando esta enfermedad, este fenómeno va empeorando, y lo que inicialmente era un fenómeno solo cognitivo, es decir, de memoria y de trastorno de conducta, van apareciendo también trastornos motores. Y en las etapas más avanzadas de la enfermedad, el paciente tiende a tener limitaciones físicas, y en las etapas finales de la enfermedad la persona tiende a quedar postrada. Esto suele suceder en periodos largos de tiempo. Son periodos que duran aproximadamente, en la primera etapa pueden ser 5 o 7 años, después que son estas etapas de memoria, después vienen 5 o 7 años, que viene la etapa ya más bien de conductual y con más funciones comprometidas, y las etapas de postración. Por lo tanto, una persona, desde que se inició el diagnóstico hasta las etapas más finales, pueden durar 15 años aproximadamente. Esto varía mucho de una persona a otra. Va a haber cuadros que son muy, muy graves y de una velocidad muy rápida, y otros que son más lentos. Esto varía dependiendo de las características, por ejemplo, familiares, si habían antecedentes familiares de la enfermedad, o de las características de la forma de presentación de la enfermedad. Si nosotros miramos la población, vamos a encontrar que aproximadamente en el mundo hay 22 millones de personas con enfermedad de Alzheimer,
y que es la forma más frecuente de todas las demencias. Si nosotros miramos a todos los pacientes que van a tener demencia, es decir, que van a tener estos problemas cognitivos asociados a que no pueden vivir ellos autosuficientemente, es decir, que son dependientes, representan entre el 60 y el 80%. Y obviamente, lo que habíamos comentado anteriormente, este es un fenómeno que está asociado a la edad. Las personas mayores de 85 años, casi el 47% va a tener distintos grados de deterioro cognitivo. Si lo vemos en las personas mayores de 70, solo un 10, bueno, va dependiendo de la edad. En la medida que va avanzando la edad, va apareciendo mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer. La gente joven, es decir, tiende que va a tener demencia tipo Alzheimer propiamente tal, entre 35 y 50 años, suele ser de origen familiar y afortunadamente esto es menos frecuente. ¿Cuál es la causa? En general, y esto corre para las dos enfermedades, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, se produce por la agregación de ciertas proteínas a nivel cerebral. A nivel cerebral, con el proceso natural de envejecimiento, empiezan a acumularse ciertas proteínas. En el caso del Alzheimer, es una proteína que se llama apoproteína y obviamente como es una proteína la que se agrega, en los casos que son genéticos, que son los que tienen este gen de la ApoE4, que son los casos menos frecuentes, pero que son, digamos, los más jóvenes y los más graves, se hace que se agregue esta proteína. En los adultos mayores, esta agregación de proteínas se produce por el envejecimiento natural. Y hay ciertas condiciones también genéticas, por ejemplo, las personas con Down hacen Alzheimer o una enfermedad muy parecida al Alzheimer en forma precoz porque tienen una falla genética que hacen que se predisponga a esta agregación de proteína. ¿Por qué es tan importante esta agregación de proteína? Porque actualmente se está trabajando para evitar, y todos los tratamientos nuevos que se están intentando, es para evitar que se produzca esta agregación de proteína. Se han intentado distintas maneras. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la famosa vacuna contra el Alzheimer, que fue y también ha aparecido una contra el Parkinson. Vamos a ver que es otra proteína la que se acumula, en este caso es la ApoE, en el Alzheimer. Bueno, la vacuna lo que hacía era entregar anticuerpos que llegaban al cerebro y retiraban la proteína. Sin embargo, esto no dio buenos resultados. Como esto no dio buenos resultados, y ya es la famosa vacuna contra el Alzheimer, se sabe que no es una buena alternativa terapéutica, lo que se está haciendo ahora es ir a que se produzca menos esta proteína. Y los nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que se están investigando, porque son solo de etapa de investigación, lo que hacen es disminuir la producción de esta proteína. Van por delante, digamos, de la producción y evitan que se produzca esta proteína. Esto es muy importante porque si estos tratamientos resultan, que probablemente esto lo veamos de aquí a unos 5 años más, van a tener que ser administrados en las etapas iniciales de la enfermedad. No van a servir en las etapas tardías porque ya va a estar acumulado y la idea es evitar que se acumule esta proteína. En esto hay varios protocolos que están en curso y nos queda un poco esperar sus resultados. Existen factores de riesgo que hacen que nosotros podamos acelerar el proceso o tener más riesgo de que se presente la enfermedad. Y es lo que podemos hacer ahora, evitar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hay algunos, como es la población negra, el síndrome de Down, ¿no es cierto?, que no podríamos cambiarlo. También sabemos que la población femenina tiene menos riesgo que la población masculina.
También se ha visto que aquellas personas que sufren golpes repetidos en la cabeza tienen mayor riesgo, de ahí que los boxeadores tengan mayor riesgo de demencia, los jugadores de fútbol americano tienen mayor riesgo de demencia, todas las personas que reciben golpes repetidos en la cabeza tienen mayor riesgo de demencia. Por otro lado, también las personas que tienen los antecedentes familiares, ¿no es cierto?, y una vida socialmente activa y con poco estrés protege a las personas, la vida social protege a las personas, es como el ejercicio para la enfermedad de Parkinson. El ejercicio intelectual, el ejercicio social es un buen protector para la presentación de la enfermedad de Alzheimer. Todos los factores de tipo riesgo cardiovascular, es decir, la presión elevada, la diabetes, el colesterol alto, son todos factores que predisponen a la enfermedad de Alzheimer. Y en ese sentido hay todo un desafío. Nosotros tenemos muy malos hábitos alimentarios, ha habido en el país un esfuerzo importante por hacer conciencia de esto, ¿no es cierto? Ha aparecido toda la ley del rotulado, ha aparecido todo el tratar de modificar las dietas. ¿Por qué? Porque no solo va a tener un impacto en lo que es lo cardiovascular de las personas, sino que también a la larga en la presentación de nuestro envejecimiento nos va a dar un envejecimiento de más mala calidad y por eso tenemos que preocuparnos. Los síntomas, como ya habíamos mencionado, inicialmente, ¿no es cierto?, pueden ser no solo problemas de memoria, sino que alteraciones del ánimo y de la conducta, dificultades en la orientación, como habíamos mencionado, y en la medida que va progresando todo esto van a aparecer problemas del lenguaje y finalmente ya alteraciones cognitivas más severas. Algunas cosas típicas o tips que ustedes mismos ya los conocen porque los han vivido, pueden ser no reconoce a los familiares ni a sí mismo, pérdida de sus habilidades normales y puede haber incluso arrebatos de violencia. Una cosa que es muy interesante, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que como sociedad funcionamos en parejas. Nuestra sociedad está muy estructurada en torno a la familia, pero más que en torno a la familia, a la pareja. Entonces, una de las cosas típicas que empieza a suceder cuando se empieza a demenciar uno de la pareja es que el otro empieza a hacer las cosas que el que empezó a dejar de hacerlas no las puede hacer. Entonces, una pregunta típica que nosotros le hacemos a la persona para saber si está deteriorándose es si él pagaba las cuentas de agua, si empezó a dejarlas de pagar. Si empezó a olvidarse que tenía que pagarla, entonces inmediatamente la señora no dice nada, sino que empieza a pagarlas. Y tú te das cuenta que en el transcurso de 2 o 3 años la persona empieza a dejar de hacer cosas. Ese es un buen síntoma de alerta, cuando la persona empieza a perder habilidades que normalmente tenía. Eso nosotros lo llamamos bastón cognitivo. Las parejas funcionan como si fueran uno y lo que empieza a suceder es que lo que no hace uno, lo hace el otro. Son como vasos comunicantes. Entonces es muy importante preguntar cuáles eran las habilidades, qué es lo que hacía normalmente y ver qué es lo que ha ido dejando de hacer. En términos prácticos, el diagnóstico, si nosotros lo miramos desde el punto de vista estrictamente biológico, es en realidad post-mortem. El diagnóstico no se puede hacer de certeza en vida, es solo una presunción diagnóstica. Y lo que va sucediendo, si yo miro aquí un cerebro normal y aquí un cerebro con Alzheimer, es que el cerebro va perdiendo neuronas. Esta pérdida de neuronas parte de la zona de la memorización, que es la zona límbica, y después se va extendiendo a todo el resto de las zonas de la corteza en una progresión en el tiempo.
y esta progresión tiene que ver con los trastornos que van, digamos, produciéndose. Primero se produce la pérdida de las neuronas de memoria, por lo tanto lo que primero aparece es la memoria, después empiezan a aparecer los otros elementos. Aquí tenemos una progresión, ¿no es cierto?, que ustedes van viendo de la enfermedad, ¿no es cierto? Y aquí dice las zonas específicas que se produce el daño. Lo que se hace habitualmente es una historia clínica. Ustedes van al neurólogo, van aquí con el doctor Espinosa, ¿no es cierto?, y les va a preguntar qué es lo que está pasando, entonces le van a decir, mire, se le olvidan las cosas, el doctor va a ver si ha ido perdiendo habilidades o no. Esa es la primer approach, es la conversación, el diálogo, ver qué es lo que está pasando. Segundo, lamentablemente este es un recurso que es más costoso y probablemente no esté disponible en todas partes, que es una evaluación neuropsicológica, que son muchos test especiales para saber qué tanto ha perdido las funciones. Entonces, se va 3 o 4 sesiones con un psicólogo especializado que les pregunta como estos test de inteligencia que se le hacen a los niños en el colegio, ¿no es cierto?, muy parecido, para ver cómo están las habilidades cognitivas. Y después, como les digo, esto no siempre está disponible porque se requiere un profesional especialista y esto, de hecho, en Santiago mismo no hay tampoco muchos especialistas, por lo tanto, muchas veces el mismo médico tiene que hacer algunas pruebas, les va a pedir que haga algunas inversiones de números, les van a pedir que haga, memorice palabras, que diga palabras, cosas de ese estilo para poder ver qué tan complicado está la situación. Después se pide exámenes generales. Exámenes como la vitamina B, un hemograma, las hormonas tiroideas. ¿Por qué esos exámenes? Esos exámenes son fundamentales porque hay cuadros que parecen demencia neurodegenerativa, pero no lo son. Por ejemplo, el hipotiroidismo es un cuadro que produce disminución de las capacidades cognitivas. El déficit de vitamina B es un cuadro que produce deterioro de las capacidades cognitivas. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si ustedes tienen el colesterol en 400 o en 300, evidentemente que no van a estar bien. O si tienen las glicemias muy elevadas, evidentemente que no van a estar bien. O si tienen una anemia muy marcada, no van a estar bien. Porque todos estos factores metabólicos pueden producir algo que se parece a una demencia, pero es un cuadro que se puede corregir con el tratamiento de la enfermedad de base. Por lo tanto, se les llama a esto demencias reversibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cuadros que tú corriges y el cuadro de deterioro desaparece. Estas demencias reversibles, desafortunadamente, solo representan el 5% de todas las demencias que vemos los neurólogos. Cuando un neurólogo llega a una persona al neurólogo preguntando por todos estos déficits, solo el 5% corresponden a esto. Pero estamos obligados a descartarlo, ¿ya? Ahora, esto que yo le estoy diciendo también depende de la edad, porque una queja normal que nosotros tenemos, por ejemplo, son la gente joven que consulta por memoria. En general, cuando la gente joven consulta por memoria, no es Alzheimer. La mayoría de las veces no lo es. Es estrés. Esa maldita palabra que nos atrapa a todos, que es el estrés, que es la mayoría de las veces. Sin embargo, cuando ya hay un adulto mayor que lleva un tiempo con todos estos problemas que han ido progresando, ya el cuadro de déficit de memoria en muchos casos corresponde a una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el tratamiento? No hay cura, primero, para la enfermedad de Alzheimer no hay cura ni aquí ni en la Quebrada del Ají, en buen castellano, ni aunque ustedes estuvieran viviendo en el país más desarrollado del mundo, no va a haber cura. Tratamientos, hay algunos fármacos que ayudan, que están disponibles en Chile, no hay mucha diferencia con los fármacos que hay disponibles en los países desarrollados, probablemente la única diferencia que tengamos es esta, ¿ya? Y los tratamientos que hay, la verdad es que mejoran un poco, no mejoran mucho, mejoran algo, ¿ya?
Por otro lado, lo que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, esto de las vitaminas y todo esto que hay de las demencias reversibles. Y el gran factor, el factor más importante, es cuidar a su paciente o a la persona afectada en el tiempo y cuidarlo con el cuidado familiar, orientarlo, etc. El manejo conductual es muy importante y por eso nosotros hacemos énfasis en estas charlas y conversamos con la comunidad, porque sabemos que dentro de los tratamientos la comunidad tiene todo uno de los tratamientos más importantes, que es el acompañar y cuidar a la persona que padece este tipo de enfermedades. Vamos a pasar ahora a la enfermedad de Parkinson, que es la otra versión de estas enfermedades neurodegenerativas. Como les mencionaba, es la segunda, es la que viene después de la enfermedad de Alzheimer. Fue descrita también por el doctor Parkinson en 1817 y escribió un artículo que pasó desapercibido y a mediados del siglo pasado empieza a ser tomado en cuenta, que describe un proceso neurodegenerativo. De nuevo, esto es un proceso de destrucción, pero esta destrucción, a diferencia de la anterior, se producía en una zona que se llama sustancia negra. La sustancia negra se encarga del movimiento, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que la destrucción de las neuronas estaban en el límbico, que se encargaba de, ¿no es cierto?, de la memoria. Se afectan las neuronas que tienen que ver con el movimiento. Y aquí, a diferencia de lo anterior, se agrega otra proteína. Aquí no se agrega la proteína APO, se agrega la proteína alfa-sinucleína, se llama. La proteína alfa-sinucleína es una proteína que está normal en el cuerpo de todos nosotros, pero que en el proceso natural de ella se empieza a agregar. ¿Por qué? Porque los mecanismos normales de retiro de esta proteína están fallando o los mecanismos de producción de esta proteína empiezan a aumentar y empieza a, digamos, a acumularse. Como ven, la historia es muy parecida a la de la enfermedad de Alzheimer, otra proteína, pero el mismo cuento, se empieza a agregar y es una de las enfermedades, es la segunda más común, ¿no es cierto? Representa en este caso el 1 al 3% de los adultos mayores de 60 años y en el mundo habrían alrededor de 6 millones de personas afectadas por esta enfermedad. En Chile se estima más o menos 55.000 personas afectadas por esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores que predisponen a esta enfermedad? Mira, hay factores genéticos, pero al igual que en la enfermedad de Alzheimer, son los menos frecuentes, no representan más del 5%, y hay factores ambientales. Por ejemplo, se sabe que las personas que viven en condición de ruralidad tendrían más incidencia. Y ahí hay algunos problemas. Por ejemplo, se sabe que los tóxicos ambientales tendrían una incidencia en esto. Los pesticidas podrían tener una incidencia en esto. De hecho, se sabe que hay una serie de pesticidas, como es el paraquat, que es un herbicida que se usa en la agricultura comúnmente, incluso se usa en Chile, puede producir parkinsonismo. Es decir, hay tóxicos ambientales que podrían estar influyendo. Y en este último tiempo se sabe que probablemente la composición bacteriana de nuestra flora intestinal podría tener cierta influencia en los inicios de esta enfermedad en las etapas iniciales. También sabemos que la enfermedad empieza a nivel estomacal y evoluciona hasta el sistema nervioso central, afectando, antes de que aparezcan los síntomas motores, el olfato y otras funciones cerebrales, digamos. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos como para hacer el diagnóstico de la enfermedad? ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando se empiezan a producir la pérdida de neuronas que producen dopamina, ¿ya? Y esas son las que se encargan de los problemas de los síntomas motores. Y aquí tenemos un poco la secuencia de los síntomas. La enfermedad de Parkinson, como ya empiezan a vislumbrar si es un problema de una agregación de una proteína,
no solo va a tener síntomas motores, sino que va a tener síntomas relacionados a todas las partes que se afecten por esta agregación de proteínas. Entonces, si bien es cierto, mucho tiempo se pensó que la enfermedad de Parkinson esencialmente era motora, actualmente se sabe que es mucho más que motora. Por lo tanto, tenemos síntomas motores y síntomas no motores. Los más clásicos, vamos a partir por ellos, son los síntomas motores. Y así tenemos el temblor, ¿no es cierto?, la lentitud del cuerpo o la dificultad para moverse, ¿no es cierto?, la rigidez y la inestabilidad. El más importante de los síntomas, aunque el más evidente es el temblor, el más común de los síntomas es la lentitud. Los pacientes empiezan a tornarse más lentos, con más dificultad para hacer las cosas, con más torpeza para hacer las cosas, se caen con más facilidad. Y el temblor puede aparecer en distintos niveles de intensidad, ¿ya? Y por otro lado están los síntomas no motores. ¿Y cuáles son esos? La constipación es un síntoma no motor, pero es muy inespecífico. Mucha gente tiene constipación, por lo tanto no nos sirve para hacer el diagnóstico. La pérdida del olfato, pasa lo mismo. La pérdida del olfato es un síntoma muy difundido. Mucha gente tiene pérdida de olfato. No todas las personas que tienen pérdida de olfato van a tener Parkinson. Pero puede ser uno de los síntomas que anticipe la aparición de la enfermedad en muchos años. Hay otro síntoma que es muy difícil de entender y se los voy a tratar de explicar. ¿Quiénes tienen perro en la casa? ¿Todos tienen perro? Casi todos. Me va a servir el ejemplo. Ustedes han visto el perrito que se mueve, ¿no es cierto?, cuando duerme. ¿Sí? ¿Sí? Hace salto, ladra, y hay algunos que ladran más, otros ladran menos. Ya, eso se produce en la etapa REM del sueño. Es decir, si yo me fijo bien en el perrito cuando está moviendo las patas, está moviendo los ojos, ¿ya? Una de las características de la enfermedad de Parkinson es que años antes de que aparezca, la persona empieza a tener trastornos conductuales del sueño REM. ¿Qué le pasa? Empieza a hablar dormido, empieza a moverse dormido y empieza a tirar patadas, y todo esto en el periodo REM del sueño. De hecho, tengo una anécdota muy buena que con el permiso de don Luis, él les podrá contar. Cuando iba para Santiago, en una de las veces que iba para Santiago, se quedó dormido en el bus y él tuvo trastornos conductuales del sueño REM y le aforró un combo al vecino. Y querían bajarlo del bus porque decían que iba curado. No sé yo si eso fue a sacársela, pero yo creo que no lo toma, así que no tendremos que creerle, ¿no es cierto? Bueno, bromas aparte, el trastorno conductual del sueño REM es un problema bastante serio, ¿ya? Porque la persona que está al lado sufre patadas, incluso se puede caer de la cama y es bastante complicado. Y esto es muy característico y puede anteceder en años a los primeros síntomas motores, ¿ya? Como todo en la vida, no solo las personas con Parkinson tienen trastornos conductuales del sueño REM, sino que también, por ejemplo, si tienen roncopatía pueden tenerlo, o sea, hay otras causas. Pero es muy característico de la enfermedad de Parkinson y muchos pacientes con enfermedad de Parkinson sufren de este problema y es bastante molesto y hay que tratarlo. ¿Qué otros problemas hay? O sea, trastorno del sueño, la memoria también empieza a fallar, pero falla de una manera distinta que el Alzheimer. ¿Cómo falla aquí la memoria? Aquí la memoria empieza a fallar en la fluencia de las palabras, empiezan a tener menos palabras, empiezan a tener más trastornos de conducta, se ponen más serios. Las personas con Parkinson son más serias, menos habladores y tienden a tener más depresión, tienden a tener un ánimo más depresivo, ¿ya? Todo esto varía de un caso a otro, no todas las personas son iguales, por lo tanto no podemos hacer generalizaciones. Acá está Y en las etapas más avanzadas, cuando ya ha pasado el tiempo, las personas con Parkinson empiezan a ver cosas, a tener alucinaciones. ¿Ya? ¿Cómo son estas alucinaciones? Son ver animalitos, ver objetos, ver personas, ¿ya?,
que no están, y estas alucinaciones suelen ser exacerbadas por los medicamentos. O sea, cuando toman ciertos medicamentos, como es el pramipexol, que es un medicamento de uso común, suele hacer que vean muchas alucinaciones, y muchas veces el tratamiento que les vamos a dar es retirar el fármaco para evitar que alucinen o que tengan estas alucinaciones. La pregunta clásica de esto es: ¿estas alucinaciones son provocadas por los fármacos? Es una combinación. Es la enfermedad y los medicamentos. No es ni uno ni otro, sino los dos. Suele haber también otro tipo de problemas, como disfunción sexual, ¿no es cierto? Puede haber también trastornos del habla, con disminución de la voz, etc. Como ya estábamos mencionando, en la primera etapa de la enfermedad existe una muy buena respuesta al tratamiento. Y aquí vamos a dividirlo de nuevo en ciclos de años. Los primeros años, ¿no es cierto?, teníamos la etapa inicial, que es antes de que aparezcan los síntomas motores, en que pueden estar estos trastornos del olfato, estos trastornos conductuales del sueño REM, pero ya empiezan a aparecer los síntomas motores, ¿no es cierto?, que sería por aquí, que se hace el diagnóstico, y cuando aparecen los síntomas motores, les damos tratamiento. ¿Qué tratamiento les damos? Levodopa y pramipexol, o agonista dopamínico. Este es el tratamiento que se usa en cualquier parte del mundo, y afortunadamente, por la misma lucha social que ha habido, se consiguió que hubiera un plan auge y están todos cubiertos, lo que ya es una gran garantía. Por lo tanto, debemos en ese sentido estar satisfechos. Los medicamentos no siempre llegan a tiempo, pero ya hay. Yo les digo que cuando nosotros partimos en este cuento, no habían. Y ahora sí están garantizados y la mayoría de ustedes van a tener acceso a ellos. El tratamiento inicialmente, los primeros 8 años, suele andar muy bien, sin mayores problemas. Después de un tiempo empiezan a presentar acortamiento de la respuesta. O sea, les dura un rato la respuesta y después se pierde el efecto. Esto va siendo cada vez más marcado. Y con el tiempo empieza a agregarse los problemas, ¿no es cierto?, cognitivos, que dijimos que eran un poco distintos que el Alzheimer, en el sentido de que lo que cambia es que es una conducta más apática, la persona le cuesta tomar más decisiones, la persona empieza a tener lo que se llama menos flexibilidad cognitiva. O sea, ante un problema nuevo le cuesta tomar decisiones, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, la persona tiene estos problemas, puede llevar una vida bastante normal, sin mayores problemas, solamente va a tener algún inconveniente cuando haya situaciones de estrés que lo compliquen y que lo lleven a una tensión mayor de lo habitual, y que ahí le va a costar más tomar decisiones. En las etapas más avanzadas, cuando ya empiezan a pasar los 15 años de evolución, ya empieza la enfermedad a tener menos respuesta al tratamiento y empieza a haber más limitaciones. Como ha ido pasando el tiempo, en el sentido de la enfermedad, actualmente tenemos personas que llevan más de 20 años de evolución de su enfermedad, incluso hay personas con 30 años de evolución de su enfermedad, y que están en esta etapa, en que el tratamiento que se les dé, claro, pueden tener una vida con algunas limitaciones, pero el tratamiento permite mantener, digamos, un estar presente con algunas limitaciones, mayor dependencia, ¿ya? La enfermedad de Parkinson, en general, las personas no fallecen por la enfermedad de Parkinson, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que va siendo cada vez más progresiva, va llevando a la postración. La enfermedad de Parkinson va llevando a la dependencia, va haciéndose más dependiente la persona, pero puede mantener cierto nivel de autonomía. ¿Qué diferencia hay entre dependencia y autonomía? Que ese es un concepto muy interesante que debe tener. Dependencia es que necesito ayuda de los demás. Autonomía es que puedo tomar mis decisiones. La enfermedad de Parkinson tiene esa característica. Con el tiempo va aumentando la dependencia, pero en la mayoría de los casos mantienen su autonomía. O sea, pueden tomar todas sus decisiones. Esto es muy importante que como sociedad lo tengamos claro para facilitar, ayudar a las personas en su nivel de dependencia para que puedan tomar sus propias decisiones. En la enfermedad de Alzheimer esto es más marcado. En general va llevando a una mayor dependencia y la autonomía en las etapas más avanzadas
ya empieza a estar más limitada, aunque debe haber una lucha por mantenerse el mayor nivel de autonomía posible o asistido. La cirugía, que está siendo la lucha del momento, en este momento estamos con la gente de San Vicente de Tagua dando una lucha muy importante al respecto y probablemente permita que el próximo año ya estén incorporadas en FONASA y por lo tanto todo el país ya se pueda empezar a beneficiar de esto. Está orientada a una población específica de la enfermedad de Parkinson. ¿A qué población? Volvamos acá. Aquella población que tiene trastornos motores, ¿no es cierto?, y que ha empezado a dejar de responder al tratamiento, pero no está todavía con complicaciones resistentes. Es decir, aquellas personas que tienen más de 8 años de evolución, menos de 15 años de evolución en esta etapa, y que el principal problema es que la respuesta al tratamiento está empezando a flaquear. Ese es el grupo específico que se beneficia con la cirugía. Me preguntarán, ¿qué porcentaje de la población se va a beneficiar con la cirugía? Aproximadamente, siendo optimista, entre el 15 y el 20% de las personas con Parkinson, no más. Esta es una instancia informativa para la comunidad que tuvo como sentido el realizar un diagnóstico participativo sobre las necesidades de la comunidad respecto a las enfermedades neurodegenerativas. En ella se trabajó todo el tema que es ver, analizar cuáles son las problemáticas y buscarle soluciones para hacer propuestas a la autoridad. Por lo general, ¿cuáles son las preguntas que más reitera y hace la gente que tiene esta enfermedad o cuáles son sus dudas que más plantean? Bueno, las dudas son muy amplias, van desde aspectos muy prácticos como es los medicamentos, la vivencia de la enfermedad, a cosas más complicadas como es el tema de cómo se organizan, cómo pueden estructurar respuestas más complejas como tener una casa o tener un lugar donde reunirse o tener una vivienda o poder dar respuesta a necesidades más, diría, de mayor dependencia a la población. Por lo general, ¿qué es lo último que usted, por ejemplo, ha descubierto o qué es lo que se está trabajando hoy en día con el tema de lo que usted está trayendo? ¿Algunas novedades que se han descubierto, quizás otros medicamentos o nuevas formas de trabajar el tema que usted está tratando? Bueno, nosotros trabajamos muy ampliamente, desde los medicamentos nuevos, las últimas herramientas para curar, o no curar, pero tratar la enfermedad, hasta, y que es lo más importante, el involucrar a la comunidad en este trabajo, o sea, hacerlo partícipe y que puedan exponer sus necesidades y trabajar sobre ellas. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega a las personas que también tienen la enfermedad o también, por lo general, a la comunidad tomecina o a nosotros también, los jóvenes, que más adelante también podríamos, entre comillas, tener quizá esta enfermedad? Bueno, yo creo que el gran mensaje de todo esto es que unidos podemos vivir mejor. Ese es el mensaje de fondo. Bueno, para nosotros es tremendamente importante que la comunidad participe activamente en la toma de decisiones y se fortalezca. Yo creo que la jornada de hoy permitió eso. Primero, conocer más respecto a su situación de salud, pero por sobre todas las cosas, organizarse colectivamente, decidir cuáles son las problemáticas y poder organizadamente presentar propuestas a la comunidad, al gobierno, al Estado, para que sean escuchados. Y ese era el sentido de esta actividad, yo creo que se logró significativamente. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las preguntas más reiteradas que le hace el público, las que le plantea más en esta jornada? Bueno, yo creo que siempre hay al inicio un conversatorio de los problemas más personales, pero pronto eso se supera cuando uno entiende de que si trabaja de manera conjunta hay que a veces ceder un poco en función de ayudarnos entre todos, y yo creo que eso se logra, esa es parte del trabajo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el mensaje a los tomecinos, a la comunidad completa, sobre lo que ustedes están tratando y lo que ustedes están realizando? ¿Cuál es el mensaje final que usted le envía a todos ellos? Sí, el mensaje es que nosotros tenemos una idea errada en torno a la discapacidad. Creemos que las personas que tienen una situación de salud y una situación de discapacidad son otros que están lejanos. La verdad es que esto está al lado de nuestras casas, lo vivimos nosotros mismos. Todas y todos podemos estar en una experiencia en que necesitemos algún ajuste, algún apoyo de la comunidad. Por lo tanto, cuando uno como sociedad se preocupa por incluir a las personas con discapacidad, se beneficia a toda la comunidad. Así que hay que invitarlos a que hagan ese proceso. Tomé puede hacerlo.